cartas del cautiverio, porque fueron escritas desde la cárcel. Y vamos a abrirlo allá en Filipenses capítulo número 4. Filipenses capítulo número 4. La lista de tareas, un hermoso sermón de parte de nuestro Señor que quiere darnos a todos. Dice la palabra, Filipenses 4, del 8 hasta el versículo número 9. Allá en el 8 me voy a tomar la libertad de hacerlo yo solito, y en el 9 lo hacemos todos como iglesia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todos juntos: lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Señor, gracias. En esos momentos, Señor, nos ponemos ante tu presencia a través de la oración, pidiendo, Padre, que esa voz tuya que bajará a través de mí sea la que hable y que la mía desaparezca, Señor. Bendice a esta amada iglesia, porque queremos cumplir con las tareas que tú nos has encomendado. Hoy es un día muy especial para la iglesia, Señor, un día de celebración por este ser que tú creaste para cada uno de nosotros, llamado mamá. Bendecimos y alabamos a las mamás de la Jerusalén y a las mamás de todo el mundo, los que aún las podemos disfrutar y los que ya, Señor, solamente ese recuerdo queda de ella. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú has traído consuelo, has traído alegría y sobre todo salvación a nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén. Póngase de cómodo, vamos a sentarnos. Pablo, acá en el versículo número 8, mi amado hermano, en una de las cartas llamadas del amor, crea una especie de lista de tareas, una especie de actividades, pero siempre nos pide que la acompañante número 1 de esa lista sea el pensamiento. Por eso primero nos da una gran lista de actividades que Él quiere que nosotros, que usted y yo cumplamos, pero también nos está diciendo que debemos de pensar con todos nuestros sentidos físicos y nuestros sentidos espirituales. Y debemos de pensar que ya hemos aprendido, porque el Señor Jesucristo nos enseñó. Debemos de pensar en lo que hemos oído, y también debemos de pensar en lo que hemos visto para esta lista de actividades. Permítame hacerle una pregunta acá, mi amado hermano. ¿Alguna vez a usted le han dejado una lista de tareas? No sé si me vaya a contestar que sí, pero yo creo que cuando nos dan una lista, esa lista la tenemos que observar, la tenemos que cuidar, pero sobre todo hacer lo que en esa lista de tareas está escrito. Mira, a veces a nosotros los hombres no nos gusta mucho esa lista de tareas, y principalmente cuando esa lista de tareas son afines con la actividad que nosotros desarrollamos o la profesión en la que nosotros tenemos. Por ejemplo, los ingenieros del sistema en su casa tienen las computadoras llenas de virus. Los plomeros en su casa, todas las llaves tienen fuga y todas las mangueras. El albañil allá en su casa, las paredes están a punto de caer y el techo siempre vive goteando. Algo tenemos los hombres que no nos gusta hacer cosas en la casa. Esa es la verdad.
nos indica algo nuestra esposa, nuestros hijos, y ahí lo vamos dejando, aunque sea solamente poner un clavito. Por alguna razón, esa lista de tareas no nos gusta. Yo no sé si a usted alguna vez le han dejado una lista de tareas. Yo pienso que a casi todos. ¿En dónde nos han dejado una lista de tareas? Bueno, pues en la escuela, en el trabajo nos han dado una lista de tareas, y también en la escuela, ¿no es cierto? Yo no sé por qué los maestros, cuando hablamos de un periodo vacacional que ya se aproxima, es cuando más nos dejan una gran lista de tareas. Y yo no sé los maestros qué parte de la palabra vacaciones no entienden, porque nos dejan una gran lista de tareas. Una lista de tareas de hacer trabajos en equipo, de hacer trabajos de investigación, de estudiar, como si, digo, los maestros también se pusieran a estudiar, ¿no? Ellos sí toman vacaciones. Déjenme contarle acá una anécdota acerca de una lista de tareas. Un buen día, una esposa tuvo que salir, y entonces le dejó una lista de tareas a su esposo. Cosas que se necesitaban hacer en la casa, unas comunes, unas actividades simples, pero otras que contenían singular dificultad. Y aquel hombre empezó a revisar aquella lista de tareas y encontró algunas, y entre ellas estaba: pues tienes que despertar a los niños y tienes que llevarlos a la escuela. Y así, entre paréntesis y con letras negritas, le puso: pero vístelos antes de llevarlos a la escuela. Si prendes el boiler, lo apagas, porque luego se gasta el gas. Dale de comer a los niños. Y otra vez, así entre paréntesis, ella le puso: y como yo sé que tú eres un gran chef de la alta cocina para abrir latas, entonces te hice otro favor. En cada una de las latas te escribí: los niños también comen, para que cuando tú vayas a comer te acuerdes que también hay que darles de comer a ellos. Hasta cierto punto todo iba bien en aquella lista de tareas. Uno veía al esposo y decía: ay, esta no la voy a hacer y le voy a echar la culpa a los niños, ¿verdad? O esta tampoco la voy a hacer y le voy a decir que sí la hice. Y todo estaba bien con su lista. Pero llegó al último punto en el cual su esposa se esmeró y escribió: hermano David, piensa en tu esposa. Entonces, cuando eso ocurre, mi hermano, cuando nosotros los hombres llega la hora de ser románticos, como que entramos en un gran laberinto de dudas, como que nosotros estamos más acostumbrados a las reglas, a lo rígido, a lo claro. Siempre buscamos una rayita que nos guíe, por la cual nosotros no nos podamos salir. Pero cuando nos dicen: hay que ser románticos, como que hermano David, se abriera una calle de cientos de carriles, que uno a veces dice: bueno, ¿y cómo hago? ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a las órdenes. A veces nosotros se nos hace más fácil decir: hey tú, abrázame, hey tú, agárrame de la mano, hey tú, bésame. Porque como que a veces somos más mecánicos que románticos. Cuando regresó la esposa a la cena de donde ella había ido, dice que inmediatamente se fue, pues, ¿a qué? Pues a revisar si ya habíamos hecho nosotros las cosas que se nos dejó. Y entonces ya la visita, estamos en la lista. Ella se fue y revisó el último punto que le había dejado, que pensara en ella.
Y entonces vio que no estaba marcado. Y ya sabe, no puso así manos de jarro a la mujer. Y fue a hablar con el hombre. Y le dijo, oye, aquí hay un punto que no me marcaste. Y entonces aquel hombre le dijo, mira, lo que sucede es que comencé a hacerlo, pero sabes una cosa, nunca terminé de hacerlo. Es un buen tip ahora que les he traído. Piensen en él. Nosotros debemos de aprender de esto, porque también hay una persona que es muy especial para nosotros que se ha ido. Pero sabe una cosa, esa persona va a regresar, y esa persona se llama el Señor Jesucristo. Por eso yo le decía, hermano, que nosotros estamos entre el periodo de la resurrección y el periodo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros servimos a un Dios resucitado, nosotros servimos a un Dios de poder. Dice la palabra de nuestro Señor allá en Marcos 16:6. Marcos 16:6. Dice la Biblia que en la mañana las mujeres, como era costumbre, se levantaron para ir a ver el cuerpo de Jesús, a ver si había que ponerle más esencias aromáticas, si había que cubrirlo, si había que taparlo, si estaba bien con todo esto. Pero el Señor Jesucristo ya no estaba ahí, porque el Señor Jesucristo resucitó. Marcos 16:6 dice la palabra del Señor, mas Él les dijo, no se asusten, yo sé a quienes ustedes buscan, aquel hombre al que fue crucificado. Pero les digo algo, Él ha, ¿qué dice? Resucitado, no está aquí. Mirá el lugar en donde lo pusieron y Él no está allí. 40 días después de su resurrección, después de aparecer una y otra vez, y a veces en el mismo tiempo, en diferentes lugares y con diferentes personas, el Señor Jesucristo, cuando Él ascendió a los cielos, también nos ha dejado una lista de tareas que usted y yo debemos de estarlas cumpliendo, y esa lista de tareas Él nos las va a revisar en su segunda venida. Yo sé que a veces yo les suelo a usted como un pastor de que siempre le estoy diciendo lo mismo. Hermano, mientras yo sea el pastor de la Jerusalén, siempre le voy a estar diciendo lo mismo. Para eso me ha llamado el Señor, para decirle el mensaje que Él quiere que usted y yo nos pongamos a hacer acá en nuestra iglesia. El primer punto de esta lista de tareas se encuentra en Juan 5:39, porque nos dice el Señor Jesucristo que debemos de leer la Biblia. Juan 5:39 dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y miren qué lindo. Y ellas son las que dan testimonios ¿de quién? De mí. La Biblia, mis amados hermanos, es el libro de Dios. La Biblia es la voz de Dios. En ella se encuentra la primera palabra de la creación y la última palabra para usted y para mí. Dentro de cada una de esas historias escritas por 40 diferentes autores, mis amados hermanos, se deja ver el carácter de nuestro Dios, se nos muestra su poder y también nos es revelada su forma de actuar y de responder ante las necesidades de nosotros, sus hijos. Ningún otro libro, mi amado hermano, ofrece tanta sabiduría, ofrece tanta inteligencia como lo es la palabra de Dios.
Yo sé que a muchos de nosotros nos ha impactado cierto libro, cierta noticia, cierto documental. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de los libros con los que yo empecé a estudiar, y me acuerdo mucho de uno que se llamaba Fundamentos de la Programación, de un autor español, Luis Goyanes Aguilar, que me ayudó como que para abrir el panorama dentro de todas las ramas de la computación, a qué es lo que yo me iba a dedicar. Y yo veía a mis compañeros que decían, no, pues yo a dar cursos, me gusta la enseñanza, mira, a mí también. Y otros decían, no, yo a reparar computadoras, a sacar partes, a ponerles partes, a mí no tanto, porque los toques no me gustan, y luego hay estática y esto. Pero cuando yo descubrí este libro de Fundamentos de la Programación, fue cuando dije, bueno, a mí me gusta programar, a mí me gusta hacer sistemas, a mí me gusta hacer cosas de la nada que ayuden a la gente a hacer mejor su trabajo. Quizá los que estudiaron contabilidad, aquel su primer curso de contabilidad de el autor Elías Lara Flores, que yo tomé 2 cursos, a mí no me gustó. Pero bueno, a los contadores yo creo que sí les encantó. Cada uno de los libros que nosotros hemos leído, lo que vemos nosotros en la televisión, nos ha impactado. Pero no hay nada en el mundo que después de haber leído un libro, hermano David, que es la Biblia, tenga tanto impacto como este sagrado libro, el cual a veces nosotros, muchas de las veces, teniendo el valor de decirlo, mi amado hermano, despreciamos. Y no lo tocamos hasta que venimos a la iglesia. En diciembre, Dios me dijo que le diera un método de estudio. Yo no sé cuánto lo han seguido, porque también le dije que se los iba a dar sin presión alguna, porque esto era algo voluntario, el querer aprender más de la palabra del Señor. En nuestro primer punto de la lista de tareas se encuentra leer la palabra de Dios. Y cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, este método de enseñanza ha sido forjado y instituido por Dios. La Biblia nos va a ayudar para 3 cosas, hermano David. La primera de ellas es que la Biblia nos enseña. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos va a enseñar lo que es bueno, la Biblia nos va a enseñar lo que es malo, lo que Dios espera de usted y lo que Dios espera de mí. En la Biblia nos va a enseñar cuál es la voluntad de Dios para nosotros mientras Él regresa, cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de amar a nuestros semejantes, qué días tenemos que venir a la iglesia, a qué venimos nosotros a la iglesia. Otra cosa, la Biblia nos enseña también a corregir. La Biblia nos señala como si trajera un marcatexto y nos va poniendo en amarillo las situaciones que están en ese color para nuestras vidas. La Biblia nos enseña cuando nosotros nos hemos ido de la iglesia por alguna razón. La Biblia nos corrige la forma en la que nosotros estamos hablando. La Biblia nos corrige los malos hábitos o vicios que nosotros podemos tener. Y otra cosa, y una de las más lindas, la Biblia nos instruye. La Biblia nos guía y nos dice cómo hacer todo lo que nosotros hemos aprendido. El enemigo dice que la Biblia mata. Las personas dicen que la iglesia nos aleja, pero sí es verdad, la Biblia mata, pero la Biblia mata la tristeza, la Biblia mata la ignorancia, la Biblia mata la ansiedad, la Biblia mata el pecado, la Biblia mata todo lo malo que nosotros podemos llegar a hacer o a tener. Pastor, eso quiere decir que si yo me agarro la Biblia, me la recargo al pecho, entonces ya me va a limpiar, me va a matar todo lo malo que yo tenga. No, hay que leerla, hay que instruirnos en ella y hay que ser corregidos por ella. El viernes pasado tuvimos que hacer una visita pastoral, mi esposa Erida y yo. Y entonces resulta que la casa donde estaba esta mujer, ella dice que está embrujada,
Ella dice que allá había una presencia que cerraba, que abría puertas. Y yo, como soy bien miedoso, estuve a punto de correr. Pero me acordé que era el pastor de la Jerusalén y iba representándolos, entonces dije, no, que acabo es de día y no estoy solo. Pero yo le empecé a decir a ella, porque me dijo, lo que pasa es que yo ya sé. Al nivel de la consejería, cuando la persona que pide consejo ya sabe lo que tiene que hacer, entonces, ¿qué digo? Si ya sabe qué tiene que hacer. Yo lo único que le dije, yo le dije, mira, no hay fórmula mágica. Lo que está escrito en esa Biblia, que tú ya sabes que está escrito, yo también lo leí. Ahora forma parte de cada uno de nosotros aceptarlo, comprenderlo y actuar en consecuencia. ¿Cómo quieres que se aleje de aquí lo malo? Resistiéndolo. Pero si tú no lo resistes, haz de cuenta que le estás abriendo la puerta, aunque candados le pongas, el máster, el que tú quieras, pero él va a seguir entrando porque tú no lo estás resistiendo. Yo te invito a que vayas a la iglesia, yo te invito a que leas la palabra de Dios y que lo que tú leas allí lo hagas, porque igual, si dices que lo sabes y no lo haces, exactamente la misma cosa, no lo estás haciendo. Y ella me decía, no, es que usted no me conoce, ¿quién soy yo? ¿Qué vida tenía? Le digo, pues ni tú tampoco, pero ni de eso venimos a hablar. Venimos a hablar del que tiene poder para sacar lo que esté aquí, si tú se lo permites. Porque si tú estás haciendo una invitación a otra persona cuando deberías de estar bien con Jesús, vas a seguir en el mismo lugar. Ella ya había dicho que habían ido otros pastores. ¿Quién sabe si esos pastores le hablaron suavecito y mira, todo va a estar bien? Yo prefiero no, decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, si no vas a seguir igual. Yo no me quiero condenar. Y yo tengo que decirle a ella, porque la palabra de Dios nos dice a otra cosa. De la lista de tareas, debemos de asistir a la iglesia. Salmo 122:1. Qué lindo es ese salmo, pastor. De todos los salmos, ¿cuál es la porción que más le gusta? Bueno, este está en el top 5. Los mejores 5 versículos de los salmos contenidos de los 150 salmos que están ahí. Salmo 122:1, Davidcito. Yo me alegré, yo me puse bien contento, yo me puse bien happy, como dice la canción, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué tristeza, hermanos. Y a veces me dan ganas de borrarlos de mi face. Personas que ponen unas heladas a comer con la familia y todavía con la familia. Yo digo, ¿y qué? En la playa, en día de culto, no se vale. Yo digo, ¿y cómo hacen para el Salmo 122:1 que dice que debemos de estar en la casa de Dios? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Muchas personas consideran que asistir a un templo no tiene la más mínima importancia. Qué tristeza, ¿no? Y empiezan a decir ellos, no, es que basta con ser bueno, basta con ser buenas obras. Dicen por dentro, ¿no? Para una especie de excusa para el alejamiento permanente que tienen con la iglesia. Le digo cómo se llama eso en un singular castellano: falta de responsabilidad y de compromiso. Todo lo que me digan de excusas, es que tengo que lavar, es que tengo que prepararle el lonche al viejo. A veces ni se lo comen, hermanos, lo tiran por ahí, compran otra cosa y se lo comió, sí, bien rico, pero estaba hablando de lo compró allá en la maquiladora. De veras, hermano, no hay excusas para no venir a la iglesia. Otros dicen que orar, inclusive que rezar, es más, se atreven y dicen, es que yo leo la Biblia. La Biblia, hermanos, antes de que viniera el Señor Jesucristo, no estaba en las casas, estaba solamente en el templo. Yo creo que hemos caído en un abuso, que ahora cada uno traemos Biblia y vamos y la leemos en su casa. Qué bueno que la lea, en su casa, qué bueno que la lea, mientras está esperando el doctor, qué bueno que la lea. Pero tiene que venir a leer la palabra del Señor aquí en su iglesia. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, explicaba el Señor Jesucristo que somos
unos niños. Pablo decía que somos una nueva criatura. Imagínense nada más que un niño nazca, pero su papá, su mamá, por alguna extraña razón, no están con él. ¿Cómo va a ser esa vida? Llena de soledad. ¿Cómo va a ser esa vida? Yo no creo que pase el primer día, porque necesita alimento y necesita cuidado. Usted necesita venir a la iglesia, porque la familia que Dios le dio, la carnal, la humana y la de sangre, qué bueno. Y si tiene un papá, una mamá, unos hijos, una casa, qué bueno. Pero la casa y su familia espiritual está en la iglesia. En la Jerusalén Pastor, sí, aquí habíamos una casa que nos amamos, nos comprendemos y tratamos de hacer las cosas bien para Dios. Amén. Usted debe buscar una familia. No es que la Jerusalén no me gusta porque el pastor últimamente quiere poner mucha alabanza y ya va a abrir más cultos y quiere irnos, llevarnos allá y pasar por donde los zetas y esto y el otro, y no se detiene por nada. Bueno, si no está justo en esta iglesia, busque una iglesia en donde usted sirva a Dios y usted se sienta apapachado por un pastor que no le diga nada, que todo está bien, que haga lo que le dé la gana, porque aquí no. Aquí todos venimos a hacer lo que dice este lindo libro. Hay otros que dicen: no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Bueno, pues sí. Ahí hay mucha gente que peca. Bueno, pues sí. Si la iglesia es un hospital de heridos, unos estamos con cáncer, otros estamos a punto de morir. Pero eso es lo que es la iglesia. Yo siempre que invito a alguien a la iglesia, nunca le digo: mira, vamos, mira, ahí vieras que todas las hermanas se portan muy bien, vestido a los talones, nadie llega tarde, no hay alguien que no se salude, todos traen Biblia. No, hermano, ¿cómo le voy a echar mentiras a alguien que lo voy a invitar a la iglesia? No, le digo, ahí vas a encontrar a Jesús. Ahí vas a encontrar una manera correcta de andar por la vida. Ahí vas a tener tú una relación, no conmigo si quieres, con Jesús. En el último punto, que es proclamar su nombre, lo dejó dicho en Mateo capítulo número 28. Mateo capítulo número 28 dejó listo, dejó preparado, dejó enterado la última actividad que nosotros tenemos que hacer en esa lista de tareas: proclamar, 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 anunciar, hablar de su nombre. Nosotros como iglesia no tenemos otra cosa más que hacer: crecer espiritualmente y anunciar su palabra. El día que la Jerusalén no anuncie, no invite y no proclame su palabra, nos vamos a convertir en un club social. Y Jesús se acercó para que lo escucharan, para que no hubiera duda, para que no hubiera confusión. Él activó su micrófono, balanceó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Y fíjense que en el cielo, y fíjense que también aquí en la tierra. Por tanto, yo quiero que vayan, no que la gente venga, que vayan y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Ese pastor escandaloso que anda en la sierra, que cruza los océanos para ir a España, para ir a África, que se lleva a los gente a Sudamérica, que los trae a las 12 del día con 35 grados de calor. Yo no. Es el compromiso que ellos tienen y la pasión por servirle a Dios, que la comparten conmigo. Pastor, ¿qué va a hacer si un día usted llega mensajero del Altísimo y no hay nadie? Yo me voy solo. Yo lo hago solo, porque yo no hago las cosas para que la gente me vea. Hago las cosas para Dios. Qué bueno que vengan 10, qué bueno que vengan 15, qué bueno que vengan 20, qué bueno que vengan 25 a mensajeros del Altísimo. Pero yo no vengo a ver quién viene o no viene. Yo vengo a servirle a Dios. Y si usted a eso viene, es bienvenido los sábados a las 11 de la mañana. Vivimos en un mundo globalizado donde hay constantes cambios, hermano David. Un mundo en que los valores se han hecho pedazos. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno.
El mundo está perdido. El ser humano solo, sin Jesús, se enfrenta a situaciones que golpean y sacuden su alma y que lo traen más abajo del piso, confundido y desesperado. Empieza a hacer las cosas que el diablo le dicta. Ese es el mundo en que nos tocó vivir. No lo escogimos, no es el mejor, pero aquí estamos. Dios aquí nos puso usted y a mí. Él se manifestó y se sigue manifestando a la humanidad. Ya no está Él aquí, pero los dejó a usted y a mí para ser sus representantes aquí en la tierra. ¿Y qué anda haciendo Él, pastor? Igual trabajando por usted y por mí. Dice la palabra del Señor que preparándonos morada, la mejor cama que usted pueda tener, la mejor alimentación que usted pueda tener, Él la está preparando. Usted y yo debemos también de hacer nuestro papel. Dios está buscando hombres y mujeres que rompan con esos patrones de indiferencia y ir a la gente y decirle que Jesús los ama. Aunque estén cansados, aunque usted apenas haya venido a la iglesia, aquí no somos una iglesia de que si usted tiene que tener tantos meses para poder actuar en un ministerio y si no, no viene. Usted tiene que tener, hermano, de esos que empezamos en la célula de oración en abril del 2012 en mi casa, si no, usted no puede trabajar. No. Si usted lo quiere hacer para el Señor, aquí las puertas están abiertas, porque Jesús anda buscando ese tipo de gente que lo quiera hacer. Seguramente usted se ha preguntado, ¿y qué tiene Dios para mí? Ahora que estamos viendo nosotros los dones espirituales y que yo le he compartido que cada uno de nosotros lo tiene. Pero dentro de esa lista de tareas, usted tiene un don espiritual o muchos, desarrollenlos, aplíquelos y póngalos al servicio de la iglesia. Pero dentro de esa lista de tareas también tenemos algo que se llama comisión, con negritas, letras mayúsculas, y la letra más bonita y hermosa de toda esa lista. La comisión que usted y yo tenemos es proclamar el evangelio a toda persona. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, físicamente Él actuó. Por eso Pablo nos dijo, lo que han visto, lo que han oído, Él ya no está su cuerpo físico, pero está su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Usted y yo ahora somos Cristo y debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Debemos de proclamar la vida eterna que la gente encuentra en Él. Para nosotros, hermano David, ya estamos terminando, que estamos entre la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Señor que está presente con nosotros. Tenemos un Señor que se interesa por los más mínimos detalles por usted y por mí. No tenemos a un tirano, no tenemos a una persona cruel y diferente que haya dicho, pues ahí tú trabajas y yo me voy a ir a Acapulco a broncearme, a ver cómo se tiran esos grandes clavados. No, Él está trabajando para usted. Dios es amoroso para con nosotros. Dios es un líder que va delante de nosotros. Debemos de alabarlo, debemos de glorificarlo todos los días, no cuando estemos bien, también cuando estemos mal. Hay personas que me dicen, es que yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Yo se lo he dicho, a veces también a mí no me dan ganas de venir. ¿Por qué, pastor? Cuando desvelado, traigo un gran problema. Pero no es lo que usted quiera, es lo que Dios quiera. Y Dios quiere que usted esté aquí en la casa de Dios. No dejemos de lado esta hermosa lista de tareas, hermanos. Otra cosa, no le echemos la culpa a nadie si en un punto de la lista de tareas nosotros no la estamos haciendo. Es que mi papá nunca estuvo conmigo, yo fui un niño maltratado. No hay excusas. No le eche la culpa a los demás. Usted se puede desarrollar. Es que mis amigos todos toman. Aléjese de esos amigos. Venga a la iglesia. Me va a doler porque los tengo desde la niñez, pues entonces toda su vida va a vivir así. Si siempre hace lo mismo, va a ser usted el mismo. Pero si usted quiere cambiar, Jesucristo quiere entrar en su vida y quiere darle esa sanidad espiritual y esa forma de vivir que solamente va a encontrar en Jesús. No en mí, no en el liderazgo de la Jerusalén, en Jesucristo. Cumplamos a cabalidad y en plenitud nuestra lista de tareas que el Señor nos ha encomendado. Que cuando el Señor Jesucristo regrese pueda ver esa lista de tareas y
igual, sin ningún punto marcado, mis amados hermanos. Que cuando el Señor Jesucristo venga otra vez y nos diga, ¿por qué no has tachado ningún punto? Usted le puede decir, Señor, es que no he tachado en la Biblia porque la sigo leyendo. Señor, es que yo no he tachado el asistir a la iglesia, hermano David, porque lo sigo haciendo. Y Señor, yo no he tachado en proclamar tu nombre, porque lo sigo haciendo. Vamos a ponernos de pie, Mateo 25, 23. El Señor Jesucristo viene. Aquella mujer que le dejó la lista de esposo, quizá pensó, ay, qué lista tan grande me dejó mi esposa. ¿Será que se puede caer el avión? ¿Será que puede tener un accidente y no regresar y así no me va a revisar la lista? Quizá. Pero Jesucristo viene. Y viene pronto. Y va a revisar esa lista. Yo no. Usted sabe que usted no tiene un pastor muy chismoso porque sí soy poquito. Muy encimoso porque sí soy poquito. Yo no le ando revisando las cosas que usted tiene que tener con el Señor. Yo le digo, como dicen los jóvenes, me agüito cuando le digo y no lo hace. Pero el Espíritu Santo tiene que trabajar en usted. Yo tengo mis propias tentaciones, mis propios pecados por los cuales yo estoy trabajando y entregándoselos al Señor. Pero cuando Él venga, que Él pueda decir lo que Él le dijo en el versículo número 23 a aquella persona, aquel jornalero, aquel trabajador, aquel hombre que le dejó una lista de tareas también. Su Señor le dijo, bien, excelente, te sacaste 10, exentaste, buen siervo y fiel. Mira que sobre poco has sido fiel, porque en donde yo te puso no tenías forma de salir adelante. Tú tuviste que trabajar para ser alguien en la vida. Te maltrataron, te decían que no valías. Sé de dónde vienes, sé tu trasfondo. Pero porque has sido fiel allí, entonces, ¿qué crees? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínense que venga el Señor y pueda ver su comportamiento y pueda decirle, a pesar de que te dieron con todo, hiciste las cosas que yo te mandé. Nunca preguntaste por qué yo te había enviado tales pruebas. Nunca tiraste la toalla, sino siempre seguiste adelante. No tenga excusas para Dios, hermano. Ni siquiera me las cuente porque no me gusta enojarme. No hay excusas para Dios. Si usted se va, yo oro por usted. Si usted regresa, sigo orando por usted. Usted tiene una relación con Dios, no conmigo. Hay personas que van y vienen. ¿Y qué dirá el pastor? Nada. Lo mismo. Seguir trabajando. Hay personas que se van y yo les hablo. No, es que tengo problemas, es que pasa eso y pasa lo otro. Digo, yo también. Pero aquí estoy. Vamos a dar gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque para siempre es su misericordia. Vemos la lista de tareas, Señor, y a uno nos da pena porque la estamos haciendo pero mal. A otro nos da alegría porque fíjate, Señor, que evaluándome, haciendo esa autocrítica, voy bien, Señor. Yo no sé cuál sea su estado, bien, mal, regular, ahí la lleva, está en el piso, se va a levantar, anda en las nubes, no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Pero hoy quiero entregar esa lista de tareas a Él y pedirle que nos dé más de su poder para que podamos salir adelante con todo lo que tenemos que hacer. Bendice a la iglesia, bendice a la Jerusalén, Señor, y que podamos siempre decir que tú estás aquí y nos vamos a esforzar para sacarte una gran sonrisa por siempre en Cristo Jesús.
Amén.